Bueno, amados hermanos, buenos días. Qué alegría estar todos reunidos esta mañana como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia, para glorificar al único que es digno de gloria y honra, ¿verdad? Al único que es digno de ser honrado y glorificado. Ahora vamos a ver quiénes somos y recordar quiénes somos como iglesia. Somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprometidos a estudiar y a vivir conforme a todo el consejo de Dios revelado en su palabra, para adorarlo conforme a su voluntad y deleitarnos en su santa presencia por siempre. Y haciendo honor a esto y a la verdad de que estudiamos toda la revelación de su palabra para adorarlo conforme a su voluntad, hoy en nuestro plan de lectura nos tocó Isaías 44 y quiero enfatizar solo dos versículos. Y el versículo 6, 44:6 dice: esto dice el Señor, el Rey, el Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Y luego asimismo el 24 dice: esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Oremos. Señor, tú quieres que nos acerquemos a ti con conocimiento. Y tu palabra nos da ese conocimiento de quién eres tú. Señor, queremos acercarnos con una actitud correcta del único y verdadero Dios. En este momento tú estás lleno de gloria en el reino de los cielos, aunque no podemos verte. Estás rodeado de criaturas celestiales con poder inimaginable que te rinden culto, honor y gloria, cantando: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros, tu pueblo, a quien has escogido desde antes de la fundación del mundo, queremos unirnos a esa adoración. Y aunque no te hemos visto, Señor, creemos en ti. Creemos que tú eres el único Dios verdadero. Creemos que todo fue hecho de la nada por tu palabra. Y queremos acercarnos, Señor, con suma humildad, reverencia y honor ante ti, el único y verdadero Dios. Permítenos adorarte hoy, Señor, con manos santas y con corazones rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarados justos soy.
¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en Este es tu esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió, tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió, quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación, cumplió toda justicia y en victoria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todos Rey. Tu nombre sobre todo es, el nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A él será el dominio
de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todos Rey. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todos Rey. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos y adorar sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, santo, santo,
Buenos días, mis hermanos. Estos son los anuncios de esta semana. Como siempre, tenemos nuestros talleres de principales doctrinas del cristianismo aquí a las 9 de la mañana y seguido nuestro servicio de oración a las 10. También lo transmitimos por Facebook Live a esa misma hora. Ya comenzamos los estudios bíblicos nuevamente, los miércoles a las 7:30, por ahora virtuales. Los jóvenes de high school, es decir, el grupo Pure, tenemos una actividad este sábado que viene en Casa de los Marreros. Va a ser una actividad, la actividad que teníamos pendiente de Summer, va a ser durante todo el día y están pendientes entonces de la información. Eso es este sábado que viene. Y tenemos la reunión de mujeres para el viernes 28 de agosto en la casa pastoral. Al final del culto, no se vayan porque vamos a tener una presentación de Vicky que tiene para hoy después de la bendición pastoral. La cajita de nuestros diezmos y ofrendas está al inicio en este pasillito para todos aquellos que quieran poner allí algo. Y bueno, tal como vimos en nuestra clase este miércoles, que fue una bendición, y aquí están todas la información para aquel que lo quiera hacer vía online. Los niños se vienen conmigo a la clase y los dejo con el pastor Guedes. Bueno, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto verles a los que están hoy acá. Me da gusto ver a algunas personas que teníamos tiempo sin ver, como aparte de la familia Marrero, todavía no completa. Y a la hermana Cute también. Ay, por allá está la hermana Dora que no la habíamos visto. Bueno, vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16, y la palabra del Señor dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor, y el que tenga oídos que oiga. Oremos. Señor amado Padre Celestial, por tu gracia una vez más hemos venido el primer día de esta semana para alabarte, adorarte y exaltar tu nombre. Como acabamos de cantar, tú eres santo, 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 el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, tú eres el único y verdadero Dios. Todos los demás dioses son el simple producto de la imaginación del hombre. Pero tú eres el único y verdadero Dios, que creaste los cielos y la tierra, y que te revelaste a la humanidad a través de tu creación.
luego a través de tu palabra entregada a tu pueblo escogido. Y finalmente te revelaste. Tu máxima revelación a nosotros los hombres fue en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tú te deleitas. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de las almas que están aquí reunidas en este lugar y que han venido a alabar tu santo nombre, pero también a escuchar tu palabra, para conocerte más y crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, y a crecer en gracia para contigo, Señor. Permite que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo del corazón de cada hombre y mujer que se ha reunido en esta tu casa para escuchar tu palabra, y también todos aquellos que están conectados en este momento a través de Facebook Live y van a escuchar tu palabra. Y también oramos, Señor, por los que han de escuchar esta palabra tuya a través de esa grabación que va a quedar allí en Facebook Live. Te pedimos que tú bendigas con tu palabra y que tú santifiques a tu pueblo por medio de tu palabra. Te pedimos que tú permitas que tu Hijo y tu siervo pueda exponerla con precisión, con profundidad, con pasión, con autoridad y con amor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, seguimos nuestra serie titulada El misterioso plan de Dios, basada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y durante las últimas semanas hemos visto cómo el apóstol Pablo siempre nos viene recordando cuál es la condición del pecador. Del verso 1 al 3 aquí en el capítulo 2 comienza abordando de manera general cuál es la condición de todo pecador, recordando que la condición de cada pecador es de muerte en delitos y pecados, que es un hijo de desobediencia y es un hijo de la justa ira de Dios. Y esta es la condición, repito, general para todo pecador. Sin embargo, el domingo pasado vimos los versos del 11 al 13, pero específicamente en el verso 12, nuevamente el apóstol recuerda cuál es la condición del pecador, pero en esta oportunidad haciendo especial énfasis en el pecador gentil, es decir, todo aquel que no es judío. Y allí nos aprendimos que el pecador gentil es una persona que vive en este mundo sin Cristo, sin patria, lejos del pacto de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios. Y así que el domingo pasado, entonces, cuando vimos esos tres versos del 11 al 13, incluso también el apóstol Pablo incluye el elemento de la circuncisión de la carne como ese elemento diferenciador entre el pueblo judío y los gentiles, para recordarnos a nosotros los gentiles que antes de venir a Cristo estábamos apartados de Dios, separados de sus promesas, sin esperanza, sin patria y sin Dios en este mundo. Así que el que no ha rendido su vida aún a Cristo vive la conclusión de esto es que el que no ha rendido su vida a Cristo vive una condición de una ruina total, una ruina moral, emocional y de todo punto de vista. Es prácticamente un don nadie, una vida miserable, aunque esta persona pueda tener muchos diplomas, mucho dinero, mucho poder, mucha belleza física, ¿verdad? O mucha familia y salud. Sin embargo, su vida es miserable. Y siente, si esa persona es honesta consigo misma,
siente que hay un vacío que no lo puede llenar nada ni nadie, y busca llenarlo con las cosas de este mundo y le da un sentido de satisfacción temporal. Para algunos deciden ir y viajar mucho, otros deciden comprar cada vez una casa más grande, un televisor más grande, un mejor carro, y todas esas cosas son satisfacciones temporales. Es como un niño cuando se desea tener un juguete y dice: yo necesito ese juguete, y tanto da hasta que sus padres se lo entregan. Al poco tiempo, a las 2 semanas, ya el juguete anda tirado por ahí en algún rincón de la casa. Ya ni se recuerda de tal juguete. La satisfacción que le dio el juguete hasta allí llegó. 2 semanas, 3 cuando mucho. Así, y es que esa persona que se siente vacía, y se siente vacía porque la Biblia enseña que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso, por lo tanto, el único que puede llenar ese vacío es Dios. En su libro Mero Cristianismo, que es un clásico de la literatura cristiana, el autor C.S. Lewis dice que la historia de la humanidad es la terrible historia del hombre tratando de encontrar algo diferente a Dios que lo pueda hacer feliz. Pero le damos gracias al Señor por el verso 4 y el verso 13 del capítulo 2, que comienza con esa gloriosa conjunción adversativa, una palabra de 4 letras, pero, lo cual contrasta radicalmente esa condición real del pecador con la condición de ese pecador que ha sido cambiado y transformado por el poder de Dios operando en su vida. Porque nos dice que Dios, son 2 peros que contrastan radicalmente esa terrible condición del pecador. Nos dice que Dios Padre nos dio vida, nos resucitó y nos acercó a Él en Cristo. Es decir, por medio de Cristo, mediante la obra redentora de Cristo en la cruz, mediante el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario, mediante la fe en Jesucristo, vimos en los versos 8 al 10, ¿verdad? Y también nos dice que nosotros, como miserables pecadores vacíos, alejados y sin Dios, fuimos acercados al único y verdadero Dios. Y que, como acabamos de cantar en el himno, fuimos acercados a un Dios que es santo, santo, santo. Adicionalmente, en el verso 11 al 13, dije el domingo pasado que es como una suerte de transición, una suerte de puente que conecta al creyente como individuo con el grupo de creyentes unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, con un mismo Dios, que es el grupo de creyentes en un solo cuerpo que se conoce como la iglesia o el pueblo escogido de Dios. Ahora, en los versos 14 y 16 que vamos a ver esta mañana, el apóstol agrega 2 elementos adicionales, y es el elemento de la paz y la reconciliación con Dios por medio de la cruz. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Así que voy a dividir el tema precisamente en esos 3 puntos. El primero va a ser la paz, el segundo la reconciliación y el tercero la cruz. Por eso he titulado el sermón de hoy El pacificador. Ahora, veamos entonces el primer punto, la paz. Y es que todo el mundo habla, ustedes ven el mundo hoy, las noticias, y todo el mundo habla y desea la paz. Es interesante que el sueco Alfred Nobel, de quien salieron los premios Nobel, los 5 premios Nobel, ¿verdad? Ese creador de esos premios incluyó en su testamento un premio. De los 5 premios, uno es para los pacificadores, o
para personas que han hecho algo resaltante en pro de la paz mundial. Y es interesante porque vemos cómo este premio se le ha concedido repetidas veces a distintas personas, algunos que han tratado de intervenir y hacer algo por la reconciliación o la paz entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. O por ejemplo, paradójicamente, el expresidente Juan Manuel Santos en Colombia recibió el premio por la situación en Colombia de una supuesta pacificación. Y solo por mencionar dos ejemplos, vemos cómo al final del día sigue el conflicto entre Israel y Palestina y sigue el conflicto en Colombia. Ahora la guerrilla es parte de los diputados y está en el gobierno y está tratando de llegar al gobierno. Ahora, pero ¿qué es la paz? La Real Academia Española define la paz como una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. También lo define como una relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. La Biblia, al menos en su traducción de la Reina Valera del 60, la palabra paz aparece 380 veces. 290 en el Antiguo Testamento y 90 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para definir paz es shalom. Sin embargo, shalom en hebreo va mucho más allá de la simple definición en castellano de ausencia de conflicto. La palabra shalom en hebreo envuelve una idea de plena prosperidad, salud, llenura, satisfacción y estar a salvo, estar seguro. Ahora, siempre la paz. Ustedes oyen que se acaba de firmar un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos con la mediación de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que siempre la paz está asociada o relacionada con un pacto, con un acuerdo. Y recordemos en Génesis capítulo 26, cuando Isaac, se recuerdan, Isaac estaba en las tierras de Abimelech, y los hombres de Isaac cavaban un pozo y enseguida venían los hombres de Abimelech y capturaban ese pozo. Y él lo que hacía era pacíficamente mudarse a otro lado, cavar otro pozo, y cuando encontraban agua venían los hombres de Abimelech. Allí, en Génesis 26, 28 al 31, dice que hubo un pacto de no agresión entre Abimelech e Isaac. Y dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en shalom, en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete. Él, Isaac, les hizo un banquete a Abimelech y sus hombres. Y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en shalom, en paz. Así que era una despedida, un acuerdo de no agresión, pero un acuerdo también que involucraba que el uno al otro se deseaban el total bienestar, total satisfacción, total estado de salud. Ahora, el pacto de Dios con Israel es un pacto de shalom, de paz. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz, de mi shalom, se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
También durante el sistema sacrificial que encontramos en el Antiguo Testamento, las ofrendas de paz, ustedes se recuerdan, había distintos tipos de ofrendas, pero las ofrendas de paz se diferenciaban de las ofrendas por el pecado o las ofrendas expiatorias, ya que solo se quemaba en el altar la grasa y los riñones del animal, pero el resto de la carne del animal era dividida entre el sacerdote, la porción que le tocaba a los sacerdotes, y el resto del animal se cocía y se comía la carne del oferente con sus familias o sus invitados. Y esa era una celebración que duraba 3 días. De esa forma había, lo que nos quiere decir, o el simbolismo de es que había un shalom, había paz, bienestar, y había total estado de armonía, prosperidad y gozo entre Dios y el oferente de la ofrenda y su familia. Eso lo pueden ver en Levíticos capítulo 3 y 7. Ahora, los judíos también usan la palabra shalom como un saludo. La palabra shalom ha perdido un poco la profundidad y el significado, porque hoy en día, o sea, todo el tiempo, si usted va a Israel, el saludo es shalom, porque es como simple saludo, pero originalmente significaba: te deseo un estado de total bienestar, satisfacción, salud, etc. Eso es lo que el significado en esencia. Sin embargo, se ha simplemente desvirtuado un poco porque se ha convertido en un simple saludo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el cual sabemos que está escrito en griego, la palabra no es shalom, sino eirene, que significa paz o paz mental. Pero esta palabra, a su vez, eirene, proviene de la palabra eiró, que significa unir. La palabra eiró significa unir y expresa la idea de un todo que se forma por la unión de las partes fundamentales. Entonces, habiendo entendido el significado de la palabra paz, que sabemos que a la luz de la palabra es algo mucho más complejo y mucho más profundo que la simple ausencia de conflicto, entonces es importante entender o que nos preguntemos por qué no hay paz en el mundo. Tanto esfuerzo que se ha hecho en el mundo, tantas organizaciones, la ONU, la OEA, tantas organizaciones de paz, cuántos fondos se han invertido para alcanzar la paz, cuántas personas, cuántos premios Nobel se han otorgado para personas que han intentado alcanzar la paz entre dos partes en conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo y la historia de la humanidad y de las civilizaciones ha estado lleno de conflictos, de guerras, de divorcios, de peleas entre un esposo y una esposa, de peleas entre los padres y los hijos, demandas, conflictos legales? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se acaba el conflicto? Cuando pareciese haber alcanzado en alguna situación o entre algunos grupos una suerte de paz, enseguida vemos cómo surge un nuevo conflicto. Recuerdo la década de los 90, cuando hubo un gran crecimiento económico a nivel mundial, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque había ¿qué? Ausencia de guerra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando llegamos al 2000 y vino la guerra. Y vino nuevamente el conflicto. Vino Saddam Hussein en Irak. Y así sucesivamente. Ahora, la respuesta bíblica a por qué siempre la historia de la humanidad y de las civilizaciones ha estado
llena de conflicto y nunca se acaba, la respuesta de la Biblia es por culpa del pecado. Y esta es la esencia del problema. En el jardín del Edén, el hombre vivía en perfecta paz, armonía y bienestar, y en perfecta paz con su Creador, con Dios, en perfecta paz consigo mismo. No vemos en ningún momento en el libro de Génesis que nos alguna evidencia de que Adán estaba estresado o preocupado por algo. Había perfecta paz con sus pares, tenía perfecta armonía con Eva y con su entorno, porque la Biblia nos muestra que había una perfecta armonía entre Adán y Eva y los animales. Adán le colocaba el nombre a los animales y comía de los frutos que crecían allí en el jardín del Edén. Ahora, cuando el pecado entró al mundo y comenzó la enemistad, entonces, y la separación, porque es que el pecado trae separación. El sermón del domingo pasado lo titulé Acercados a Dios. Pero es que el pecado trae separación entre las partes. La ruptura de relaciones. Primero que nada vemos que el hombre fue separado de Dios. Fue expulsado del jardín del Edén. Y el Señor puso allí en la entrada del jardín del Edén a querubines y una espada encendida de fuego que impedía el regreso del hombre al jardín del Edén, lo que implica que impedía el regreso del hombre a tener una relación con un Dios que es santo, santo, santo. Y luego vino no solo la separación con Dios, sino la separación entre los hombres. Dos hermanos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Entonces, ahora si necesitamos ir más profundo para entender este problema, ¿cuál es la raíz, la esencia del pecado? Y allí, como escribí en el newsletter de la semana pasada, en el boletín, el problema del pecado es el orgullo. El orgullo, como escribí de la semana pasada, es un sentimiento de superioridad que enceguece al hombre o a la mujer y que exagera la realidad de una persona y la justa visión que esa persona ha de tener de sí misma. Cuando una persona se cree mejor que otra y se merece algo por encima de otra persona y la otra persona entonces piensa lo mismo, obviamente el conflicto es inevitable. Porque ustedes ven que en el ser humano en su orgullo comienza a sentirse yo merezco, yo soy mejor. Y ese problema del ego y del orgullo es el principal causante del conflicto, de los conflictos. Entonces, el orgullo es importante, que el orgullo es lo que hizo que el diablo fuera diablo. Es la raíz del problema del pecado, es el orgullo. Hay muchos pecados, pero el orgullo es como el origen, la chispa inicial del pecado. Porque el orgullo hizo que el diablo no se conformara con ser el ángel más bello de toda la creación, sino que él quiso ser como Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios y por eso ese orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. El orgullo de querer ser como Dios. ¿Por qué Eva cayó ante la tentación? Porque ¿cuál fue la oferta de Satanás? No vas a morir si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que vas a ser como Dios. Vas a tener ese conocimiento, el conocimiento del bien y el mal.
Así que el orgullo fue lo que hizo el orgullo nazi, fue lo que hizo que Hitler invadiera Europa. Y todo el orgullo, ustedes ven, en toda la humanidad siempre hay un orgullo que es el causante de todos nuestros conflictos y todos nuestros males. Es por esto que vemos que los conflictos nunca se acaban en nuestras sociedades. Hoy lo estamos viendo más que nunca en este país. Un grupo se levanta, Black Lives Matter. Otros son los white supremacists. Hay un movimiento feminista, que detrás de Black Lives Matter hay un movimiento feminista. Los demócratas contra los republicanos. En Venezuela los chavistas contra los opositores. En Puerto Rico los que quieren ser parte de los Estados Unidos y los que no quieren ser parte de los Estados Unidos, los separatistas. La eterna rivalidad del mundo árabe contra Israel, o el conflicto eterno entre Irán y el mundo árabe. La guerra en Siria, la guerrilla en Colombia, la dictadura en Venezuela, la separación entre los judíos y los gentiles, la cual menciona Pablo en el verso 11 al 13, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la única manera de que verdaderamente haya paz, haya shalom, es resolviendo el problema del pecado, el cual, como ya dije, se centra en el orgullo, resolviendo el problema del orgullo. Y eso es lo que el Señor nos ha estado mostrando en su palabra. Ese que el primer problema que Dios trató y resolvió en la persona de Cristo Jesús fue el problema del pecado. Y ya vamos a entrar allí. Pero después resolvió otro problema, que es que no solo el pecado que aleja al hombre de Dios, sino que había otra barrera, que era la barrera entre los judíos y los gentiles, para la formación de este pueblo que el Señor escogió y que se llama iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, para romper esa barrera fue lo que vimos el domingo pasado. Esa barrera, y vamos a ver hoy, esa barrera entre judíos y gentiles fue rota en Cristo. Así que entonces, hermano, intentar alcanzar la paz sin resolver la causa fundamental, que es el pecado, es algo sin sentido. Es como perseguir al viento, decía el autor Eclesiastés. No tiene sentido y carece de toda esperanza. Es inalcanzable. Por eso es tonto. Ustedes ven el mundo, repito, tantas instituciones, tanto dinero que se ha gastado en pro de la paz mundial y nunca se va a alcanzar, porque no se está atacando el problema de fondo, que es el problema del pecado y del orgullo. Entonces, también vemos que el pecado del orgullo necesita ser resuelto y el hombre no lo puede resolver, porque un hombre orgulloso y pecador no puede resolver su problema. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que de tal manera es imposible alcanzar la paz apartados de Dios, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso es tonto, aparte de todo el dinero que se ha invertido en el mundo en pro de la paz. También es importante reconocer, hay personas y hay movimientos políticos que dicen, ok, bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar los principios bíblicos a nuestra sociedad. Con eso vamos a alcanzar la paz. Pero tú no puedes aplicar principios bíblicos si antes no naces de nuevo. No se trata de aplicar una receta, porque no funciona. No va a funcionar porque la esencia del hombre está dañada. Fue dañada por el pecado original. Y hasta que tú no cambias el corazón del hombre, hasta que el corazón del hombre no es cambiado por Dios,
entonces no hay manera de que un no creyente trate de aplicar de manera intelectual o de manera política los principios bíblicos. Así que en el mismo libro, C.S. Lewis, Mero Cristianismo, también dice que así como un hombre, el hombre que inventó el automóvil, un automóvil que funciona con gasolina como combustible, ¿verdad? Y es la única forma de que ese automóvil funcione, no puede funcionar con ningún otro tipo de combustible sin tener una gran adaptación como la que hemos visto ahora con los carros híbridos, etcétera, ¿verdad? Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre solo funciona de verdad con Dios. No hay otro. Dios no puede darnos, C.S. Lewis dice, Dios no puede darnos felicidad y paz separados de Él mismo. No existe tal cosa. No existe felicidad apartado de Dios. Así que la primera, aquí está el texto, y fíjense entonces que es por eso que lo primero que vemos en el texto de hoy es porque Él es nuestra paz. Solo en Cristo hay paz. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, allá en el capítulo en Génesis 49, al bendecir a Judá, en el verso 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Jacob no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero inspirado por el Espíritu Santo, declaró y profetizó que el único que puede traer Silo, que también es la palabra relacionada con shalom, con paz, es este que iba a venir de la tribu de Judá, y que del cetro no se separaría de Judá hasta que llegara este. Que el legislador estaría a sus pies y que todos los pueblos se congregarían ante él. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, príncipe de shalom. Cuando nació el Mesías, finalmente, y se cumplió la profecía de Isaías, en Lucas 2:14, Lucas registra, el evangelista, y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra shalom, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién es el único que trae shalom? Es Cristo. No hay felicidad, no hay armonía, no hay paz fuera de Cristo. Así que en Cristo tenemos paz, y tenemos paz en todos los ámbitos. Ya dije que shalom es algo integral que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Así que en primer lugar, y el más importante, es que en Cristo tenemos paz para con Dios. La Biblia enseña que nosotros éramos enemigos de Dios. Allí en Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer ámbito y el más importante es que nosotros podamos tener
nuevamente una relación con Dios. Y la única manera de que un pecador pueda acercarse y tener una relación con un Dios que es santo, 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 es a través de la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, la paz se consigue con nosotros mismos. Tenemos paz con nosotros mismos. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. El que confía en Dios por medio de la obra redentora de Cristo, esa persona tiene shalom, tiene paz. Y eso no quiere decir ausencia de conflicto. En este mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. ¿No se recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y la barca se movía y el Señor estaba allí dormido en la barca? Y lo despertaron: Señor, levántate que nos hundimos. El hecho de que el Señor no estaba en la barca no previno la tormenta. Pero si el Señor está en tu barca, al despertarlo, Él mandó a los vientos a que se calmaran y enseguida, dice la palabra, hubo gran bonanza. La pregunta es: el Señor está en tu barca, en la barca de tu vida. Si quiere, aquí también vemos en Filipenses 4:7, ¿y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la combinación Isaías con Filipenses. ¿Quiénes son los que guardan al Señor en perfecta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Se recuerdan que Pedro pudo caminar fuera de la barca? Porque mantuvo su mirada en el Señor. Cuando empezó a ver los grandes vientos y las grandes olas, comenzó a hundirse. Si tu pensamiento persevera en el Señor, Él guardará tu mente en perfecta paz. Así que en primer lugar, paz para con Dios. En segundo lugar, paz para contigo mismo. Tercer lugar, paz para con otros creyentes. Isaías 26:3 dice: Efesios 4:3-6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en el qué? En el vínculo de la paz. La paz es lo que nos vincula a unos con nosotros. ¿Por qué? Porque somos miembros de un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En cuarto lugar, vemos que en Cristo hay paz para con todos los hombres. Y aquí vemos en estos textos, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hablándole a los creyentes. Recordemos que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para la iglesia, para los creyentes, no fueron escritos para los incrédulos. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Solo en Cristo nos puede permitir hacer todo lo posible por medio del Espíritu Santo que mora en cada hijo e hija de Dios, estar en paz para con los hombres. No siempre será posible, porque hay una de las partes que no ha sido cambiada y que sigue afectada por el problema del orgullo. Por eso dice: si es posible, en lo que de ti dependa, está en paz con todos los hombres. Y también dice Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y adicionalmente, entonces, también tenemos paz para con el resto de la creación. El creyente que fue predestinado para ser adoptado como un hijo de Dios por medio de Jesucristo, que lo vimos en Efesios capítulo 1, y es coheredero juntamente con Cristo, herederos de su gloria, entiende que Dios Padre, que creó este mundo, los cielos y la tierra y todo cuanto en él existe, a él le pertenece. Y como hijos de Dios, nosotros entendemos que este es su creación y que somos simples mayordomos de lo que él creó. Cuando el Señor le dijo a Adán, le dio la orden de sojuzgar la tierra, no dijo, ve y destruye todos los bosques y haz un ecocidio y mata a todos los animales, sino que dijo, tú eres mayordomo, sírvete de la tierra, así como dijimos que no es correcto ponerle un bozal al buey mientras trilla, ¿verdad? Y que el trabajador, el pastor merece tomar de la leche de sus cabras. Igualmente nosotros podemos servirnos de esta tierra que donde Dios nos colocó, pero es para cuidarla y ser mayordomos de ella y no para destruirla. Y solo Dios trae esa conciencia, no son los ambientalistas. Es Dios quien trae esa conciencia de que habitamos en una propiedad privada y que simplemente somos habitantes temporales de ella. Adicionalmente, el texto nos dice en Efesios 2, 14, 16. Fíjense lo que está resaltado ahí en pantalla. Porque Él, es decir, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y después más adelante dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que esto nos enseña que en Cristo se derriban y se derribaron todas las barreras que nos separaban a los judíos de los gentiles. Por eso la iglesia es un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo elegido de Dios, y no hay espacio dentro de la iglesia para la enemistad y la separación entre sus miembros. Por eso la iglesia, siempre digo, es una comunidad de pacto, es una familia. Se supone que en cada miembro de esta familia, quien gobierna ha nacido de nuevo y quien gobierna es Cristo. Y cuando Cristo gobierna, no hay espacio para egos, ni hay espacio para el orgullo, sino que el Señor nos dice que, por eso la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿verdad?, les pertenece. ¿Qué más dice? Dice Filipenses 8. Fíjense que dice, aboliendo en su carne, en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este es el tema del nuevo nacimiento, que hemos ya explicado en domingos anteriores. Es cuando lo mismo que el Señor le trató de explicar a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu. Y esto simplemente lo que nos está mostrando, que el Señor en Cristo reunió a dos pueblos e hizo un solo y nuevo hombre, miembro de ese cuerpo, miembro de esa iglesia, e hizo la paz. Aquí vemos que esto es el cumplimiento de la profecía de Jeremías en 31:33, cuando dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya no es una relación con Dios tratando de agradarlo por medio del cumplimiento de la ley y tratando de recordarla, sino que el Espíritu Santo en ese nuevo hombre, la palabra de Dios queda grabada en las tablas de su corazón, como dice aquí, y yo escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos un lenguaje, en teología esto es lo que se conoce como un lenguaje de pacto. Un pacto entre dos partes, entre Dios y su pueblo. Y si tú eres parte de ese pacto, Dios te ha hecho una nueva criatura en Cristo y tú le perteneces a Él. Él es tu Dios y tú eres miembro de su pueblo. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, el segundo punto que vamos a ver es la reconciliación. Fíjense que el verso 16 del texto de hoy dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, la reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos partes o dos personas. Como dice el verso 16, en este caso se trata de eliminar la enemistad que había entre Dios y el pecador. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento establecía las ofrendas expiatorias que cumplían temporalmente con ese propósito de reconciliar a pecadores con Dios mediante un sacrificio sustituto. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Y como mejor lo pone es el mismo apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, 20 al 22, dice: y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que solo en Cristo hay justificación. Solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay paz y reconciliación con Dios. Hay justificación, que es el perdón de pecados, y esa reconciliación para los que producto del pecado éramos enemigos de Dios, hijos de desobediencia e hijos de la justa ira de Dios. Pero recordemos que no hay justificación sin arrepentimiento de pecados. Y no hay arrepentimiento de pecados si no hay convencimiento de que somos pecadores. Y no hay convencimiento de que somos pecadores si no hay la prédica del verdadero evangelio. Fíjense que el verdadero evangelio, los apóstoles, Pedro, Pablo, el que ustedes quieran, van a comenzar siempre el mensaje del evangelio por la mala noticia. La mala noticia de cuál es tu condición como pecador. Y esto quiere decir, no, Pastor Guedes, es que a usted le gusta siempre recordarnos el pecado, que para hacernos sentir miserables. No es el Pastor Guedes, es la enseñanza apostólica, y el mensaje del evangelio no lo creé yo, ni yo tengo ninguna autoridad para modificarlo. ¿Por qué, hermanos?
para poder entender el amor de Dios, primero tienes que entender cuál era tu condición, de dónde Dios te sacó y te saca, o de dónde Dios permite que tú veas y abra tus ojos y oídos espirituales para que tú entiendas cuál es tu condición y cuál es tu destino. Porque el destino de los pecadores es un destino eterno de agonía y sufrimiento. Y por eso el mensaje del Evangelio comienza siempre por hacerle entender cuál es la condición. Por eso vemos el famoso libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Comienza el capítulo 1, el protagonista principal allí, cristiano, lo que hace es, al ver el libro, se da cuenta que él está bajo juicio y que vive en la ciudad de destrucción. Así comienza su peregrinar, al darse cuenta de su condición, y luego comienza ese viaje, porque el Señor lo llama y comienza ese viaje y pasa por distintos lugares con ese gran peso, esa gran carga de la culpa, porque ahora entiende su pecado. Por eso el resto de los personajes, Flexible y el otro, no tenían la carga, no veían su carga, no la pueden ver si no es el poder del Espíritu de Dios, que por medio del glorioso mensaje del Evangelio te hace entender cuál es tu culpa y cuál es tu pecado. Cuando eso se abre, tú lo que sientes es la pesada carga de tu culpa. Y no hay otra manera de librarse de ella. Así que solo en Cristo hay reconciliación y hay paz. Aquí vemos, dice, porque dice el texto también en el verso 15, aboliendo en su carne, y más adelante el 16, y mediante la cruz. Ahora, fíjense como dice Romanos 10, 14 y 15, ¿se recuerda? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? Shalom, la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, es importante recordar que la paz se puede alcanzar o por negociación o por conquista. El Señor muestra en su palabra que Él es, acabamos de ver en el texto en Isaías 9, y sus nombres son Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Príncipe de paz. Príncipe es el hijo de un rey. Y el Señor en Apocalipsis 19 también se muestra el Señor Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. Así que un rey, salvo que sea un rey débil, no negocia, sino que conquista. Y el Señor Jesucristo, como Rey de reyes y Señor de señores, Él conquistó la paz y alcanzó la reconciliación de pecadores mediante la conquista al vencer al enemigo del pecado y de la muerte. Él no negocia y fue y la conquistó con el arma del amor de Dios, el amor ágape. El Señor, cuando viene a la vida de un pecador, conquista la vida de ese pecador. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y fue a tomar posesión de la tierra prometida, lo hizo por medio de la conquista, no por medio de la negociación. Cuando el Señor hizo que su pueblo Israel saliera de esclavitud de Egipto, no fue mediante negociación con Faraón, porque Faraón se negaba
a obedecer la voz de Dios. ¿Y quién es ese Dios que yo tengo que obedecer y dejarlos ir a ustedes, que son la mano de obra barata que yo tengo? Pero Dios doblegó a este hombre y lo destruyó y le envió 10 plagas a él y a toda su nación. Conquistó la libertad de su pueblo por medio de la fuerza. Y salió el pueblo de Israel de casa de esclavitud de Egipto. Y igualmente llegaron a la tierra prometida y conquistaron. El Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, si llega a tu vida, la va a conquistar. Y va a conquistar cada área de tu vida. Y cuando tú te rehuses a rendirte a Él, por tu orgullo se levanta, Él se va a encargar de poner el pie en el cuello de tu orgullo. El Señor exalta al humilde, pero humilla al arrogante. Y finalmente vamos a ver la cruz. Fíjense que el verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es mediante la cruz el medio, el vehículo para poder conquistar la paz y la reconciliación que Dios usó fue el madero, la cruz. Colosenses 1, 20 al 22 dice: y por medio de Él, de Cristo, de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿qué? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, separados en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿cómo? En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Por eso el creyente vive una vida santa, y lo que santifica la vida del creyente en un proceso de cooperación entre el creyente y el Espíritu Santo que mora en él, primero es la palabra de Dios, pero segundo son los conflictos y aflicciones que el Señor permite en tu vida para eliminar y derrotar ese enemigo del orgullo que hay en ti y en mí. Así que de tal manera el Señor Jesucristo nos reconcilió y alcanzó la paz para con Dios, para con nosotros mismos, para con los hombres, para con la creación, venciendo el poder del pecado y de la muerte en la cruz del Calvario. Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de qué? En la carne de Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente es una nueva criatura en Cristo y ya no anda conforme a la carne ni conforme a las corrientes de este mundo, las cuales son dirigidas por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por eso en su carta se la dirige en el verso 1 a los santos y fieles, porque todo el que ha nacido de nuevo y que es un hijo y una hija de Dios es un santo y ha de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que
lejos de Cristo, jamás tendrás paz ni con Dios, ni contigo mismo, ni con los otros, ni con tu entorno. Seguirás lleno de temores, angustias, problemas, conflictos, y al final de tus días tendrás que enfrentar el juicio de Dios y su justa condenación eterna. Así que hoy es el día de venir a la cruz. Trae tus pecados y tus culpas y vuélcalos allí en la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo. Que Él alcanzó la paz y la reconciliación allí en esa cruz, tomando nuestro lugar. Tomó tu lugar y tomó el mío. Solo en Cristo vas a hallar paz para tu alma y podrás ser reconciliado con Dios Padre y tener una comunión con Él, con su Hijo y con su Santo Espíritu, con el Dios Trino, y podrás tener paz para con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, solo en Cristo. Porque lo primero que va a hacer este gran conquistador es conquistar tu alma, tu mente y tu corazón, y pulverizar poco a poco ese gigante llamado orgullo que hay en cada pecador. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor amado Padre Celestial, gracias Señor te damos nuevamente por esta tu palabra. Gracias por lo que tú lograste. Y es increíble cuando meditamos, Señor, en que tú, Dios Padre, concebiste todo este plan desde antes de la creación del mundo. Ya tú tenías un plan para poder reconciliar contigo a tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, a cada uno de esos miembros de tu iglesia, la cual es ese pueblo que tú estás formando y cuya cabeza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de Él, de su humillación, porque Él se humilló a lo sumo cuando dejó su gloria pasada para hacerse como uno de nosotros, para encarnarse y hacerse como un simple mortal. Él dejó toda su gloria, se humilló a lo sumo y vivió entre nosotros, y se pudo haber hecho como uno de los poderosos de este mundo, pero no, tú decidiste que fuera aquí en la tierra como el simple hijo de un pobre carpintero, y vivió entre los más pobres. Dice la palabra que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero también, Señor, nos enseñó la correcta interpretación de la ley. En Él se cumplió la ley completa. Todo fue, consumado fue en Cristo, allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, tomaste nuestro lugar y aceptaste la voluntad del Padre. Tú aceptaste venir a la tierra, tú aceptaste tomar condición de hombre, y tú, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para poder reconciliarnos a nosotros pecadores, que sí conocemos pecado y que lo conocemos muy bien, para reconciliarnos a nosotros contigo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, te damos por el mensaje de la cruz. Gracias porque fue en la cruz, como dice el himno, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, y he allí por fe yo vi a Jesús. Gracias, Señor, y siempre feliz, siempre shalom con Él tendré. Gracias, Padre,
Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, quien aplicó a nosotros esta redención gloriosa. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Y yo te pido que si aquí hay alguien que necesita reconocer su pecado, que seas tú, Espíritu Santo, quien lo inquiete en este mismo día. Que pueda caer de rodillas allí en la intimidad de su habitación y pueda reconocer su pecado y sentir el peso de su culpa, para que entonces tú le puedas dar shalom en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Nos ponemos de pie.
Bueno, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes en este día hasta que Él regrese o hasta que Él les llame a su santa presencia. Amén. Presentación de